Albert Fish, conocido como el hombre lobo de Wisteria o el caníbal de Nueva York, es uno de los criminales más aterradores de la historia estadounidense. Su historia, que se extiende a lo largo de décadas, está llena de sufrimiento, perversión y una profunda perturbación psicológica. Hoy exploraremos su vida, sus crímenes y cómo logró sembrar el terror en una ciudad que pensaba estar a salvo. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en una familia empobrecida y con un entorno familiar poco estable. Su padre, Randall Fish, era un hombre mucho mayor que su madre y murió cuando Albert tenía solo unos pocos años. A los 5 años, Albert fue enviado a un orfanato en el que sufrió un abuso físico y psicológico constante. Esta etapa en su vida fue crucial para el desarrollo de su mente perturbada, y podría decirse que fue aquí donde las semillas de la violencia y la oscuridad se sembraron. El orfanato no solo marcó a Albert por el abuso, sino también por la forma en que los otros niños lo ridiculizaban por su diferente comportamiento. Estos momentos de humillación y sufrimiento serían más tarde un factor importante en su comportamiento criminal. A medida que Albert crecía, comenzó a desarrollar una serie de intereses oscuros, muchos de los cuales estaban relacionados con el dolor y el sufrimiento de otros. Su fascinación por el masoquismo se convirtió en una obsesión y, a los 12 años, ya mostraba signos de desviación sexual, al experimentar con el dolor físico, tanto en sí mismo como en los demás. En su juventud, Albert Fish comenzó a frecuentar ciertos círculos de personas que compartían intereses similares y se unió a un grupo de sadomasoquistas que lo animaron a seguir explorando sus tendencias más oscuras. Esta etapa de su vida lo preparó para lo que vendría después y empezó a desarrollar una necesidad de infligir dolor físico y psicológico a otras personas. El primer crimen confirmado de Albert Fish ocurrió en la década de 1920, cuando se mudó a Nueva York, una ciudad conocida por su densidad y su población vulnerable. Aunque Fish aparentaba llevar una vida normal, trabajaba como pintor de casas y tenía una familia, en su interior había una perturbación que se estaba desarrollando lentamente. Una obsesión con la tortura y el sufrimiento humano que lo consumiría por completo. En sus primeros crímenes, Fish se dedicó a secuestrar a niños, un acto que comenzó con la desaparición de varios menores en áreas marginales y solitarias de Nueva York. Estas desapariciones no eran simples actos de violencia, eran rituales macabros en los que Fish planeaba meticulosamente sus actos. Se había infiltrado en el mundo de los niños, a menudo engañándolos con promesas falsas y ofreciéndoles algo que pareciera inocente, como un paseo o una oportunidad para una fiesta. Sin embargo, lo que les esperaba era un destino mucho más oscuro. Fish tenía una fascinación por el dolor físico y la mutilación. El secuestro y asesinato de sus víctimas no era solo una necesidad de terminar con sus vidas, sino un ritual, un proceso en el que la tortura y el sufrimiento de la víctima eran tan importantes como la muerte misma. En muchos de sus crímenes, no solo mataba a las personas, sino que las mutilaba, las desmembraba y, lo más espantoso de todo, algunas veces consumía partes de sus cuerpos, buscando algo que lo aliviara. Como si cada una de estas atrocidades lo acercara a un tipo de satisfacción personal. Uno de los crímenes más aterradores y conocidos de Fish fue el secuestro de Grace Wood, una niña de 10 años, en 1928. Fish, quien ya había desarrollado una fachada de hombre respetable, engañó a Grace para que lo acompañara a su casa, bajo el pretexto de que la llevaría a una fiesta de cumpleaños. La niña, inocente y confiada, aceptó sin sospechar que ese evento se convertiría en su última experiencia. Lo que ocurrió después fue mucho más siniestro y horrible de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Fish la secuestró, la asesinó, la mutiló y, en un acto de desmesurada perversión, la cocinó y se la comió, deleitándose en su sufrimiento. Este crimen en particular quedaría grabado en la historia criminal de Estados Unidos debido a la espantosa naturaleza del acto, y se convirtió en el punto culminante de su carrera criminal.
Sin embargo, la monstruosidad de su acto no terminó allí. Fizz, en su búsqueda de validación y obsesión con la macabra, continuó escribiendo cartas espeluznantes a las familias de sus víctimas, describiendo en detalle lo que había hecho con ellas. Estas cartas, que desbordaban un frío e inquietante descaro, revelaban su naturaleza perturbadora, así como su retorcido deseo de compartir la experiencia del dolor y la muerte con los familiares que ya estaban sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. A lo largo de los años, Fizz cometió muchos otros crímenes similares, secuestrando, torturando y matando a más víctimas, muchas de las cuales nunca fueron identificadas, y cuyas muertes nunca se resolvieron debido a la naturaleza críptica y sin sentido de los crímenes. Algunos informes sugieren que Fizz pudo haber estado involucrado en más de 100 asesinatos a lo largo de su vida, aunque el verdadero alcance de sus actos sigue siendo un misterio, en parte debido a su habilidad para evadir la justicia durante tanto tiempo. La captura de Albert Fizz ocurrió en 1934, un año que marcaría el fin de su reinado de terror. Todo comenzó cuando Fizz envió una carta espantosa a la familia Wood, describiendo en detalle los horrores que había infligido a su hija Grace. En esta carta, Fizz no se limitaba a dar una breve descripción, en cambio, relataba cada aspecto del crimen con una frialdad y un detalle macabro que sobrepasaban la comprensión. Hablaba de la tortura, la mutilación y, lo más desgarrador de todo, la forma en que había cocinado y devorado el cuerpo de la niña. Esta carta fue tan espeluznante que rápidamente fue interceptada por la policía, quienes se dieron cuenta de que no solo contenía detalles que solo el asesino podría saber, sino que también era la clave para identificar a Fizz como el principal sospechoso de la desaparición de Grace. Este descubrimiento llevó a una serie de investigaciones que finalmente lo conectaron con varios otros casos de niños desaparecidos en Nueva York y en otras partes del país. A lo largo de los años, Fizz había dejado un rastro de muerte y sufrimiento, pero lo que hizo que finalmente fuera detenido fue el hecho de que había subestimado la capacidad de las autoridades para rastrear y conectar sus crímenes. La carta fue el último eslabón de una cadena que unió todas las piezas y lo condujo directamente a las autoridades. Cuando Fizz fue arrestado, las pruebas en su contra eran abrumadoras, pero el asesino, como siempre, mantenía una actitud fría y distante. No mostró signos de arrepentimiento ni de miedo. De hecho, parecía completamente desconectado de las emociones humanas, como si estuviera más allá de cualquier tipo de remordimiento. Durante su juicio, su actitud fue igualmente escalofriante. Mientras se discutían los horribles detalles de sus crímenes, Fizz permanecía impasible, sin mostrar ningún tipo de conmoción por las tragedias que había causado. Se limitaba a dar respuestas frías y calculadas, sin atisbo de compasión por las víctimas ni por las familias destrozadas. A pesar de la cantidad de pruebas que apuntaban hacia él, las autoridades no podían confirmar con certeza cuántas personas había matado realmente. Los crímenes de Fizz eran tan macabros que muchos de ellos nunca se resolvieron por completo. Él era un maestro en ocultar la evidencia, asegurándose de que sus víctimas desaparecieran sin dejar rastro. A menudo se deshacía de los cuerpos de manera meticulosa, y en algunos casos, las víctimas nunca fueron identificadas, lo que dejó abiertas muchas incógnitas sobre el alcance total de sus crímenes. La estimación de cuántas personas pudo haber matado Fizz varía dependiendo de la fuente. Algunos criminólogos y expertos creen que Fizz pudo haber sido responsable de más de 100 muertes a lo largo de su vida, aunque este número nunca ha sido confirmado debido a la naturaleza inhumana y secreta de sus actos. Lo que sí está claro es que Fizz dejó una huella imborrable de horror y sufrimiento, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la forma en que disfrutaba de cada uno de los momentos de terror que infligía. El hecho de que Fizz nunca fuera capaz de ser completamente vinculado con todos sus crímenes, debido a su habilidad para desaparecer las pruebas, hizo que su caso fuera aún más inquietante.
Muchas desapariciones quedaron sin explicación y se especula que Fis pudo haber sido responsable de ellas, aunque nunca haya habido suficiente evidencia para llevarlo a juicio por esos casos. La detención de Albert Fis y su posterior juicio se convirtieron en un evento mediático que conmocionó al país. La gente no podía comprender cómo un hombre aparentemente común y corriente, alguien que se presentaba como un padre de familia, podía haber cometido actos tan horribles. Sin embargo, su juicio fue un reflejo de la monstruosidad que se había ocultado durante tanto tiempo bajo una fachada de normalidad. Mientras se desvelaban los detalles de sus crímenes, la nación comenzó a comprender la magnitud de la oscuridad que Albert Fis había llevado consigo durante tantos años. El juicio de Albert Fis fue uno de los más espantosos de su época. En la corte, Fis no mostraba ningún remordimiento por sus crímenes. En lugar de mostrar señales de arrepentimiento, se mostró casi indiferente, describiendo con detalle las torturas que infligió a sus víctimas. En varias ocasiones, se le preguntó por qué lo hacía, y él respondía de manera desconcertante, diciendo que sentía una necesidad incontrolable de cometer estos actos, como si fuera una fuerza interior que lo obligaba a hacerlo. A pesar de la naturaleza espantosa de sus crímenes, muchos en la comunidad psiquiátrica consideraron que Fis era un hombre mentalmente perturbado. Durante su encarcelamiento, fue examinado por varios psicólogos, quienes concluyeron que Fis sufría de trastornos mentales graves, lo que podría haber influido en su comportamiento. Finalmente, Albert Fis fue condenado a muerte por sus crímenes. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la prisión de Sing Sing. La ejecución de Fis fue un evento significativo en la historia de la criminología, ya que marcó el final de una de las figuras más aterradoras de la historia criminal estadounidense. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.